Cálamo. Bienvenidos a los que recién se levantan. Hasta las 9 de la mañana, como siempre, acompañándolos. Y estamos con un hashtag que es el Cálamo Verano. A todos aquellos que quieran ir posteando tanto en Facebook como en Twitter lo pueden ir haciendo. Ahora vamos con nuestros informes de religión de la mano de nuestro columnista Abderrahmán Colombo, que en este caso nos va a hablar de la atestiguación de la Shahada, decir Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, que quiere decir atestiguo que hay un solo Dios y que Muhammad es su siervo y mensajero. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Glory be to Allah, all praise to Allah. As-salamu alaykum wa rahmatullah. El doble testimonio de fe de los musulmanes es atestigo que no hay más Dios que Allah, o sea, no hay más Dios que el Dios, y atestigo que Mohammed es el mensajero de Allah. La primera parte de este doble testimonio de fe, que es lo que hace que un ser humano entre en la umma, en la comunidad del Islam, es una afirmación negativa, porque decimos la ilaha illallah, no hay otro Dios que Allah. La segunda, en cambio, Mohammed Rasulullah, Mohammed es el mensajero de Allah, es una afirmación positiva. Entonces tenemos una negativa y una positiva. La negativa nos lleva a un momento, digamos, si fuese solo eso, por eso es doble el testimonio de fe, o sea, hay un solo Dios y Dios es algo que queda como aislado de nosotros porque decimos no hay otra cosa que Dios y nosotros, el siervo no aparece, no sabe cómo relacionarse con ese Dios, con Allah. Por supuesto que después tenemos leyes coránicas que nos dicen que Allah está más cerca de nosotros que la vena yugular, o el hadiz del profeta, que es un hadiz qudsi que dice ni los cielos ni la tierra me pueden contener, pero sí me contiene el corazón de mi siervo creyente. Así que eso sería tema de otro informe. Pero bueno, de todos modos quedamos como la conexión con Allah va a venir a partir de la segunda parte de la Shahada, el Muhammad Rasulullah. Entonces Muhammad nos va a conectar con ese Allah que dijimos que no hay otra cosa que sino él. Entonces de ahí viene la importancia, como lo hemos dicho y es conocido, de que el Islam está compuesto especialmente como fuentes por el Corán, que es la palabra de Dios, y la sunna del mensajero de Dios. Entonces, en algunos informes, por supuesto, en más de uno hemos hablado del profeta, que Dios le bendiga y le dé la paz, ya que sin él, sin conocerlo a él, no solamente conocer su comportamiento, sino también, como yo le digo a los hermanos a veces cuando les enseño, hay que conocer quiénes eran, cómo se llamaban sus padres, sus abuelos, sus hijas. O sea, conocer, porque uno cuando tiene una persona querida de la familia o un amigo querido, uno conoce quiénes son los nombres de sus familiares cercanos. Eso también es importante, pero por supuesto saber cómo era su comportamiento, porque a partir de la imitación de ese comportamiento nos podemos ir acercando a Dios, a ese Dios que queremos conocer y que dijimos que no hay otra cosa excepto Él. Entonces, por eso la importancia de los informes que hemos hecho en repetidas oportunidades, y vamos a seguir haciéndolos, sobre la biografía, la vida o distintos aspectos de la vida del profeta Mohammed, y también hemos hecho de los otros profetas, ya que ellos son las señales, las muestras de los comportamientos que Dios ha enviado a la tierra como ejemplos para los hombres cada uno en su momento. Nosotros tenemos el ejemplo del profeta Mohammed, pero también extraemos enseñanzas muy valiosas de la vida de los otros profetas, por eso están mencionados en el Corán. Tenemos también un ejemplo más cercano a nosotros, más parecido a lo que nosotros podríamos llegar a imitar, a comprender inclusive, porque son hombres un poquito más imperfectos, digamos, aunque como dijo el profeta, que Dios le bendiga y dé la paz, la mejor generación es la generación que está conmigo, que estuvo, o sea, mis contemporáneos, o sea, lo que decimos los sahabas. De hecho, cuando uno hace salawat, o sea, salawat quiere decir pedimos a Allah, siguiendo la orden que Allah da en el Corán, ciertamente los ángeles, inna Allah, Dios y los ángeles rezan o piden por el profeta Muhammad, entonces nosotros siguiendo esa orden hacemos salawat, decimos que Dios bendiga al profeta Muhammad y decimos, generalmente hay muchos tipos de salawat, pero la mayoría de ellas dicen y sobre su familia y sus compañeros. Así que se completa ese pedir por el profeta también que Dios le bendiga de la paz pidiendo por sus compañeros. Hemos hablado de Abu Bakr, hemos hablado de Umar, de Uthman, de Ali, que son, porque no todos los compañeros, no todos los contemporáneos del profeta Mohammed, que Dios le bendiga y le dé la paz, tenían la misma categoría espiritual. Entonces, evidentemente, como hemos dicho algunas veces, los 4 califas tienen una posición especial y después los 10 que decía que el profeta les había garantizado el paraíso, los Ashara Mubashara Bil Jannah, esos tienen una categoría especial. Entonces, de esos
Ashra Mubashara, de los 10 que él les aseguró el paraíso, de los 4 primeros, que son los califas, ya hemos hablado, y vamos a ir hablando en algunos informes de los que lo siguieron, digamos, de los 6, de los otros 6, y después quizás de algún otro. También hemos hablado en algún momento de Khadija, y ya hemos hablado de Zaid. Creo que es muy importante, que, primero, yo, gracias a Dios, he estado viviendo cerca de la Alhambra, he podido visitar la Alhambra, he podido visitar el Taj Mahal, he vivido ahí cerca del Taj Mahal durante un mes, he visitado las grandes mezquitas de Sinan en Estambul. Allah me ha permitido ver los logros arquitectónicos, estéticos, artísticos, culturales del Islam. Pero no hay nada para mí más importante que aquello que quizás no se ve, que no es una gran mezquita, que no es un palacio, sino son hombres. Los hombres que el Islam hizo. Y yo personalmente no cambio, daría todo el tiempo que estuve, todos los viajes estos en el que vi todas estas maravillas, por estar 5 minutos al lado de un hombre de Dios, digamos, un hombre, como decimos, los auliá, los amigos de Allah, aquellos que han logrado purificar sus corazones y estar cerca de Allah, estar en su compañía y que ellos me miren a mí, yo mirarlos a ellos y escuchar sus palabras, para mí es más valioso que todas estas obras maravillosas, que no les niego el valor estético, por supuesto. Así que bueno, en estas personas de las que estamos hablando y que vamos a seguir hablando son parte de estos amigos de Allah, de estos cercanos de Allah, que el conocerlos va a beneficiar nuestros corazones. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah. Agradecemos, como siempre, a nuestro columnista Abderrahmán Colombo por compartir sus conocimientos. Y nosotros ahora vamos a pasar a curiosidades de la historia, porque el profesor Ricardo Elía nos va a hablar sobre las invenciones del mundo musulmán, en este caso de la musicoterapia y su relación con los pensadores musulmanes. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Continuando con este informe sobre las invenciones de los musulmanes, hoy vamos a ver el tema del papel. Los chinos habían desarrollado el papel en una época temprana, pero había quedado, digamos, este producto reducido a la corte de los mandarines. En consecuencia, a la gente común no le llegaba el papel. Y en general en todas partes del mundo, en la ecumene de aquella época, teníamos papiro y pergamino. Lo que no permitía, por supuesto, un trabajo industrial en la producción de libros. Pero va a ser a partir del contacto de la civilización islámica con la civilización china que los musulmanes van a tener el conocimiento del papel y lo van a comenzar a producir a escala industrial. De esa forma, ya hacia el año 794, vamos a tener una fábrica de papel en la Samarcanda islámica, en lo que hoy es Uzbekistán. En pleno Asia Central, los musulmanes ya fabricaban papel a escala industrial. Y luego rápidamente, ya a comienzos del siglo IX, vamos a tener una gran cantidad de fábricas de papel en Bagdad, en la capital del califato abasí. De esa forma ya se habla hacia el año 820 de 100 papeleras en Bagdad y una enorme producción de libros. Cuando decimos producción de libros, no es que por supuesto los libros se hagan como hoy los conocemos, sino lo que sucedía es que se utilizaba el papel para copiar, ¿no?, a través de calígrafos de las obras hechas por los autores. Esto va a facilitar notablemente la producción de libros y, por supuesto, lo más importante, la educación, la lectura, el conocimiento. De esa forma, la civilización islámica va a ser la primera en el mundo con esta producción del papel. Por supuesto, esto va a circular el papel en todo el mundo islámico, va a llegar a la España musulmana y con el tiempo, recién en el siglo XI, la Europa cristiana va a comenzar a utilizar ese papel, pero va a ser gracias
al préstamo de los musulmanes. Pasamos a otro gran invento que es la musicoterapia. La medicina islámica desarrolló varias disciplinas, la psicología, incluso la psiquiatría que hoy conocemos, fue en realidad una psiquiatría no a través de fármacos, sino a través de técnicas como la musicoterapia y la hidroterapia. O sea, la utilización de la música y el agua para curar enfermedades mentales. Entonces vamos a encontrar técnicas que provocaban un gran bienestar al paciente y curaban sus dolencias. La musicoterapia se realizaba a través de justamente la ejecución de instrumentos musicales como el laúd, el ney, la flauta, etcétera, el santur, el canún, en la que el paciente era tratado, por supuesto, con una gran amabilidad, con una gran contemplación, y a través de estas técnicas especiales musicales sus dolencias menguaban y la cura era simplemente una cuestión de tiempo. Estas dos técnicas, las de la musicoterapia y de la hidroterapia, revolucionaron los estudios terapéuticos y posibilitaron que una gran cantidad de personas que tenían dolencias y alteraciones mentales que en otras latitudes no tenían ningún tipo de cura, en el mundo islámico lograban la cura y un gran restablecimiento. Esto es algo para tener presente. Bueno, finalizamos este informe que luego continuaremos y nos despedimos con el saludo del Islam. As-salamu alaykum, que la paz sea con todos ustedes. Agradecemos al profesor Ricardo Elía, muy interesante la musicoterapia y todo lo que respecta al mundo árabe e islámico, que es muchísima la historia que hay. Sí, muchos son los inventos y el aporte de los musulmanes a lo largo de toda la historia. Por eso nosotros, bueno, la idea del programa siempre a lo largo de estos 3 años, ya entrando a la 4ª temporada, es que ustedes tengan un poco de conocimiento y luego lo tienen que ampliar porque, bueno, en 1 hora de programa no podemos mostrarle todos. Pero ahora vamos a cambiar de tema porque tenemos más. Todavía se viene la historia de los chicos, que fue furor en el 2014 y ahora este año también. La estamos repartiendo a poquito, pero bueno, no se muevan de ahí porque enseguida venimos con más del Cálamo. Así que arriba todos los chicos.